Bien, jovencitos, continuamos. A ver, nos habíamos quedado en el caso 1, caso 2. Ahora vamos a continuar con el caso número 3, ¿no? Que es el caso que suele preguntarse en su práctica calificada, cuando una función está con su regla y cuando la otra está con su gráfica. Oh, perdón, como CPO. Una función está con su regla de correspondencia y la otra como CPO. Claro que obviamente siempre lo hace con qué intención. Lo que ellos quieren es que el alumno sepa teoría, ¿no? Porque muchas veces algunos alumnos se acostumbran solo al tanteo y no es así, ¿no? Hay que demostrar la teoría que tú sabes y por ende te proponen ese tipo de problemas. Ese es el detalle. Ah, ya. Por ejemplo, acá vamos a ver el caso 3. Se me ha enseñado el caso 1, caso 2, caso 3. ¿Qué tal si, por ejemplo, ¿no? En el caso de la pregunta 6, f está con su regla, está expresada con su regla de correspondencia, ¿sí? Vamos a poner RC, regla de correspondencia, ¿no? Y G está expresada como CPO, como conjunto de pares ordenados. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Mira, ese es el problema 6, por ejemplo, ¿no? Ya, mira lo que vamos a hacer. Esto se parece un poquito al caso 1 y también del caso 2 tiene algo. Primero vas a intersecar dominios, ¿sí o no? ¿Ya? Hay que hacer una intersección. ¿Entre quiénes? Intersecar el dominio de F con las primeras de G. Luego, operar. Las segundas son las que se operan, así es. Segundas de F, según su regla, ¿no? Con las segundas de G. Segundas de F, según su regla, con las segundas de G. Ah, ya, profe. ¿Ok? Las segundas de F tú las vas a obtener con la regla de correspondencia de F. Y las segundas de G explícitamente las tienes ahí. Ah, ya. Eso es lo que vas a hacer. Por ejemplo, ¿no? Mira el problema 6. De repente alguien lo ha hecho por ahí. Tienes ahí la regla. Me dan la regla de f de x. ¿Cuál es la regla de f de x? 2x más 3. X varía de menos a 5. De menos a 5, ¿no? Ya. ¿Cuál es G? G es un conjunto de pares ordenados. Acá es 2, 7. 3, 9, 7, 12. Y luego 0, 10. ¿Ya? Ese es G. Determine el número de elementos del rango de la suma. Determine el número de elementos del rango de la suma. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Una está con su regla, la otra está como CPO. Ya, lo que voy a hacer es intersecar. Normalmente la función cuando está con su regla, no te digo siempre, no es siempre, pero sí, normalmente cuando está con su regla, ahí está muy bien Jan, muy bien Alonso, que están ahí, excelente. Cuando está con su regla, normalmente es porque su dominio es infinito. No te digo siempre, normalmente, comúnmente, que es diferente de decir siempre, no. Comúnmente cuando está con su regla,
Ah, su dominio es infinito. Ha habido casos, incluso de admisión, que la función tiene un dominio finito, pero aún así está con su regla de correspondencia expresada. Ah, ya, profe. Por eso te digo, no siempre. G está como CPO, un conjunto finito de pares. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero es el dominio de F con el dominio de G. Dominio de F sería de menos 2 a 5. ¿Cuál es el dominio de G? Las primeras, mira, ve. 1, 2, 3, 7, 0. Ya, acá sería 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, 0. El 7 no, porque no está acá. Una vez que tú has hallado el dominio de la suma, justamente, el dominio de la suma es la intersección de dominios, ¿ya? Ahora vamos a sumar, ¿no? Las segundas, claro. ¿Qué vas a hacer? F más G de X, ¿a qué es igual? A F de X más G de X, ¿sí o no? Ya, pues. Vamos a hallarlo para cada X del dominio de la suma. En 1, F de 1 más G de 1. Ajá. ¿Ya? En 2, F de 2 más G de 2. En 3, ¿no es cierto? En 3, F de 3 más G de 3. Y por último, en 0, F de 0 más G de 0. ¿Cuánto es F de 1? Según su regla, F de X es 2X más 3. F de 1 será 2 por 1 más 3. F de 2, según su regla, 2 por 2 más 3. F de 3, según su regla, 2 por 3 más 3. Su regla dice F de algo, 2 algo más 3. F de 0, 2 por 0 más 3. ¿Ya? Y ahora, preciosos, ¿cuánto es G de 1? Ajá, vamos a ver cuánto es G de 1. G de 1 es su segunda, que sería 3. G de 2 es su segunda, que sería 7. G de 3, 9. G de 0, 10. Ya está. Ahora todo sería cuestión de sumar, ¿no es cierto? Claro. Acá, ¿cuánto nos sale? 5 más 3, 8. 7 más 7, 14. 9 más 9, 18. Y acá sale 13, ¿no? Ya está. Esas son las imágenes. Preimágenes, imágenes. Las preimágenes son 1, 2, 3, 0. Imágenes vía F más G serían respectivamente 8, 14, 18 y 13. ¿Ya? Muy bien. Te piden el número de elementos del rango. ¿Cuántos elementos hay acá? 4 elementos. Si quieres lo ponemos. ¿Ah? Claro. ¿Quién sería F más G? Acá lo voy a poner en borrador nomás, ¿ya? ¿Quién sería F más G? A ver, acá en el borrador lo pongo, ¿ya? F más G sería 1,8, 2,14, ¿no es cierto? 3,18 y finalmente 0,13, ingenieros. F más G. ¿Qué clave es? Número de elementos, 4. Hay 4 elementos distintos, obviamente, ¿no? 4 sería la clave E, enano. Ya, profe. Ya está la número 6. Ahora, ¿qué pasaría si, profesor, las funciones son seccionadas? Muy bien, Caterín Daniela. Muy bien, Alonso. Jan, excelente. ¿Qué pasaría si las funciones fueran seccionadas, ramificadas? O sea, tienen varias reglas como lo hemos visto antes. Ajá, allí es como aplicar el caso 2, pero varias veces.
Ah, profe. Ese caso es especial. Vino en el año 2010, me acuerdo. Año 2010 vino. En el 2015 también vino con inversa. Allá. Vamos a ver. Cuarto caso. Todos los casos me está enseñando, profe. Por supuesto. 10 y 45. Apúrese, profe. Sí, sí, sí. Vamos a ver. F, I o G son seccionadas, ramificadas. Tienen varias reglas. Normalmente Laura te pregunta con dos, ¿no? Con dos. ¿Tú qué vas a hacer? Existe F sub I más, supongamos, podría ser menos, podría ser por, más G sub J, sí, y solo si sus dominios se intersecan. ¿Y de ahí qué haces? Si es que eso se da, sumas, ¿no? F sub I más G sub J de X sería igual a F sub I de X más G sub J de X. ¿Ya? Ok, profe. Podría ser menos, podría ser punto, menos punto. En la división hay que el dominio restringirlo más, ¿no es cierto? Bien. Veamos justamente el problema, ¿no? Problema número 7. Ya estamos en el 7, mira. Ay, 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 qué bonito. Acá. Dime. ¿Cómo? No creo. Dile que mejor que me lo envías a mí y ya yo le respondo por WhatsApp. Porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. A ver, sería problema 7 es 5x más 4 cuando x es menor que 2. 5x menos 6 cuando x es mayor que 13. ¿Quién es g de x? A ver, g de x sería 5x menos 4 cuando x es menor que 1. 5x más 6 cuando x es mayor que 4. ¿Ya? Borramos acá. Vamos a borrar. Ahí está. Acá vamos a borrar. Muy bien. ¿Ya? Ahí está. Problemita 7, ¿no? FG. Ambas son seccionadas. ¿Cómo hallarías la suma? Qué bonita pregunta. Ya, para hallar la suma, ¿qué tienes que hacer? Primero intersecar dominios. Uy, ya le salió Javier Canayo. A ver. Menor que 2, menor que 1, ¿no? Acá está. F1, F2. G1, G2. Interseca. Dominio de F1, intersección dominio de G1. ¿Cuál es la intersección? De menos infinito a 2. De menos infinito a 1. Sí, acá hay intersección, sale de menos infinito hasta 1. ¿Sí o no? Porque este señor está contenido acá, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Suma. ¿Cuál es la suma? Suma sus reglas, ¿no? 5x más 4 más 5x menos 4. Suma sus reglas respectivas. 5x más 4 más 5x menos 4. Sale 10x. Ahora, sigo. La primera de F con la segunda de G. Veamos, hay intersección, dominio de F1, intersección, dominio de G sub 2. Hay intersección allí
de menos infinito a 2, intersección de 4 al infinito. No hay intersección, esto sale vacío. Por lo tanto, como es vacío, no existe la suma de estas dos, ¿no? Ahí está Caterín también, muy bien Caterín. A ver, dominio de... Ahora, ¿quién sigue? Allá. Dominio de F2 con dominio de G1. ¿Cuál es la intersección? Dominio de F2 con dominio de G1. De F2 sería de 3 al infinito, dominio de G1, de menos infinito a 1. No hay intersección, vacío, no existe la suma de esas dos. Finalmente, dominio de F2 con dominio de G2. O sea, segunda de F con segunda de G. ¿Vamos? A ver qué nos quedaría. Dominio de F2 de 3 al infinito. Dominio de G2 de 4 al infinito. Acá sí hay intersección. Sale de 4 al infinito. Acá no sale vacío, por lo tanto se puede sumar. F2 más G2, ¿a qué sería igual? Suma sus reglas. ¿Cuáles son sus reglas? 5x menos 6 más 5x más 6. Y eso sale 10x. ¿No? ¿Listo? Muy bien, muy bien. Correcto, correcto. Ya salió. Exacto lo que han dicho allí. Redefiniendo, sería así, ¿no? Por tanto, ¿quién es F más G? Sale 10x. Cuando x es menor que 1 o cuando x es mayor que 4. Acá. Esa es la número 7, qué bonito. Sale la D. D de Daniela, como su compañera, ¿no? Daniela Pariache. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las propiedades de las funciones. Vamos a pasar a las propiedades de las operaciones y también a unos problemas más, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, tú debes tener en cuenta lo siguiente, mirá. Propiedades que debes tener en cuenta acá son las siguientes. Fíjate. Propiedades. Atención. Wow, dice 52. Apúrate, profe. Sí. Propiedad. El tiempo no pasa, jóvenes. El tiempo no para, ¿no? Es así, ¿no? Un día somos jóvenes, al día siguiente ya somos mayores, ¿no? O sea, el tiempo pasa volando. Aprovechalo al máximo siempre. Primero, el dominio de f a la n es igual al dominio de f para todo n natural. Eso se muestra por inducción, profe. Así es. 2. El dominio de A por un G es igual al dominio de G para todo número real A. 3. Y si combino el dominio de A, F a la N, más B por G a la M, ¿a qué es igual? La intersección de dominios. Dominio de F, intersección, dominio de G. A y B son reales. M y N son naturales. ¿Ya, jovencitos? M y N son naturales. Otros detalles más importantes, ¿eh? Pregunta típica, ¿no?
Esta pregunta te puede venir en SEPRE. F más G menos F es igual a G. ¿Son iguales? Muchos van a marcar, sí, profe, se va, se va. Cuidado, estás sumando funciones. No estás sumando cualquier numerito, estás sumando funciones. Entonces, primero debo entender que debo intersecar los dominios, como lo vimos en teoría. Claro, acá esto diferente. Podrían ser iguales en casos particulares, no en general. Profe, ¿por qué? Porque el dominio acá es dominio de F intersección dominio de G. Y acá es el dominio de G. Si no tienen el mismo dominio, no son iguales. Y el dominio de F intersección dominio de G no necesariamente va a ser igual al dominio de G. Por eso es que no vayas a marcar acá iguales. Ten cuidado. Otra observación. Acá con mayor razón, ¿no? F por G entre F no es igual a G. Porque acá el dominio es dominio de F, intersección dominio de G, menos los X que anulen a F. En cambio acá el dominio es dominio de G. Entonces no necesariamente van a ser iguales. De repente la regla sí, pero no los dominios, ¿no? Ese es el detalle. Bien, veamos una pregunta con esto. Justo acá está, mira. Mira la pregunta número 8, bonito problema. Usted me lo ha ordenado bien bonito, ¿no? Como para, con la secuencia de su clase, ¿no? La teoría. Claro, esa es la idea, ¿no? Yo con terror material, yo lo digito y lo armo en función a la clase que te voy a dictar, ¿no? Claro, para que sea más rápido, más dinámico, justamente, ¿no? A pesar que son varios temas, ¿ah? Son varios temas. Sí, pues. Ya mira, problema 8. Yo tengo acá G, mira este monstruo. G. Qué feo, profe. Sí, ¿ah? Da miedo, ¿ah? Mira, ahí está G. A ver, acá. Ese es G. La pregunta es, ¿cómo será G cuadrado? ¿Cómo será G cuadrado si ese es G? Sandrita dice la 8 sale la B. Ay, ay, ay. Rodrigo decía hace rato el dominio se interseca, ¿no? Ya. Alonso y Jan también dicen la 8B, la 8B. Así parece, ¿ah? A ver. Mira, si tú tienes G y quieres hallar G cuadrado, acá nomás. Dominio es el mismo. Propiedad. G cuadrado, G. F a la N, F. Mismo dominio. Las segundas se elevan al cuadrado. Ay, ay, ay. Las segundas se elevan al cuadrado. Y ahora, ¿qué hacemos? F de X. ¿Cuál es F de X? 3X menos 1 tiene la regla de una función afín. Con X mayor o igual a 0. Ya. Nos piden la diferencia, creo, ¿no? Claro. Entonces hay que hallar cuál es el dominio de G cuadrado menos F. Es la intersección, ¿no? Una propiedad 3. Entonces dominio de G, intersección, dominio de F. ¿Cuál es el dominio de G? Menos 3, 4, las primeras, ¿no? Menos 3, 4, 2, 0, 1. Un momentito acá. 1 y acá menos 2, ¿no? Eso lo vas a intersecar con los reales no negativos. ¿Cuál es esa intersección? A ver, ingenieros. ¿Cuál es esa intersección? Sería el 0, el 1, el 2 y el 4, ¿no? ¿Ya? Ellos serían
el 4, el 0, el 1 y el 2. Esos 4. El menos 2 y el menos 3 no están, así que esos no. ¿Ya? 0, 1, 2, 4. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para ellos, voy a restar, pues, ¿no? Para ellos solamente. Ajá. Entonces restamos por acá. Solamente para ellos. Entonces sería g cuadrado menos f, lo evalúas en 4. Es una resta, ¿no? Claro. G al cuadrado en 4 menos f de 4. Igual, ¿no? Con los demás, ¿no? Con el 0. Igual el otro, ¿no? Con el 1. Igual con el 2. Muy bien. ¿Qué nos va a quedar? G en 0 al cuadrado menos f de 0. Acá también, ¿no? G en 1 al cuadrado. Ahí está. Entonces vamos a ver cuál es G en 4. ¿Eh? Acá está, ¿no? 4. G en 0, G cuadrado en 0, acá está, ¿no? 4 también. G en 1 al cuadrado, acá está, ¿no? 5 al cuadrado, 25. Y G en 2 al cuadrado, o sea, 3 cuadrado, 3 al cuadrado. 9. F de 4 según su regla, 3 por 4 menos 1. Y a ver acá, 3 por 4 menos 1, ¿cuánto vale? 11. 3 por 0 menos 1, menos 1. 3 por 1 menos 1, 2. 3 por 2 menos 1, 5. Ahí está. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos. ¿Quién sería G cuadrado menos F? Conjunto de pares, 4, acá sale 4 menos 11 menos 7, ¿no? 0,5. 1,23. 2,4. ¿Está? Muy bien, ese sería G cuadrado menos F. Te piden a ti la suma de los elementos del rango. Menos 7 más 5 más 23 más 4 serían 25, ¿no? Alternativa Barco. Muy bien. Ah, perdón, la cámara, disculpen. Ahora sí, ya. Esta última parte, ¿no? Disculpen, sí. Me di cuenta, disculpen, jóvenes. Ya, estaba diciendo que cuadrado menos f sería 4, menos 7, 0,5, 1,23 y 2,4. ¿Ya? Con eso ya salió. Bonita pregunta, profe. Muy bien, ahora vamos a pasar a la composición de funciones. Composición, profe, y ahí sigue par impar, exacto, ¿no? Rapidito, más bien, profe, son 4. Sí, sí, sí. Acá vamos a ver la composición. ¿Listo? Como la hora se pasa volando. A ver, composición de funciones. Teoría, problemas ahora, ¿no? Composición de funciones. Ya, mira, ¿qué es la composición? Lo que ya venimos trabajando con el cambio de variable, con todo eso. Mírame. Composición de funciones. Yo voy a decir, sea, por ejemplo, ¿no? G, una función que asocia A con B. Y
F una función que asocia B con C. ¿Ya? Aquí está, mira. Conjunto A, chiquito nomás póngalo, profe. Sí. Conjunto A, conjunto B más gordo. Y por acá el conjunto C. G asocia A con B. G es la inicial. Está primero. F asocia B con C. La función que asocia A con C va a ser justamente la composición FOC. La que va de la partida de G a la llegada de F. Noten ustedes que la llegada de G es igual a la partida de F, ¿no es cierto? Claro, ¿ya? Ah, ya, profesor. La llegada de G es igual a la partida de F. Ya, ok, profesor. Muy bien. Entonces acá la llegada de B, la llegada de G es igual a la partida de F. Así es. Muy bien. Qué interesante, profesor. Entonces yo parto de un X del dominio de G. Su imagen vía G sería G de X. ¿No es cierto? Claro. Entonces acá esto pertenece al rango. Un rango de G. Vamos a intersecarlo con ¿qué? Si yo quiero hacer la composición con F, este señor debe pertenecer a el dominio de F. Esta segunda de G, si también es primera en F, existe la composición. Y acá sería la imagen de G de X vía F sería F de G de X. ¿Ya está? Esa intersección tiene que ser diferente al vacío. Existe la composición, sí y solo si el rango de G se interseca con el dominio de F. El rango de G se interseca con el dominio de F. Allí existe la composición. ¿Cuál es el dominio de la composición? Sería los X que pertenecen al dominio de G y G de X pertenece al dominio de F. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el dominio de la composición. Profe, y la regla de la composición, FOC de X. Ajá. FOC de X. Recuerda que FOC asocia A con C. ¿eh? Claro. FOC asocia A con C. Eso también. La regla sería FOC de X igual a F de G de X. ¿Ya? Esa sería la regla de correspondencia de F de G de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Hemos visto varios ejemplos, Oscar, Diego. Me pides más de lo que ya está programado, pero bueno. Miren, acá, un ejemplo. F de X igual a X. G de X igual a X. ¿Cuál sería la función F entre G? Veamos. F entre G. Ya, profesor. Primero vamos a ver su dominio. Dominio de F entre G sería dominio de F, intersección dominio de G. Todos los reales, ya que la identidad, intersección los reales, menos los X tales que G de X valga 0. ¿No? Menos los X tales que G de X valga 0. R intersección R por idempotencia, conjunto sale R, ¿no? Menos los X tales que G de X valga 0, o sea, G de X es X, ¿no? Hay que quitarle el 0 justamente. Porque para que G de X valga 0, esto es X igual a 0. La regla de G de X es X. Menos los X tal que X valga 0. O sea, para que X valga 0, entonces hay que quitarle justamente el X igual a 0. Este sería el dominio. ¿Cuál sería la regla? La regla sería
f de x entre g de x. X entre x, ¿cuánto vale? 1. Esa es la regla. 1 se comporta como una constante, pero su dominio es R menos 0. No sería una constante, ¿no? No. F de x entre g de x no sería constante. La regla sí, pero no sería constante porque su dominio es reales menos el 0. En la constante el dominio sería todos los reales. Allí tienes un ejemplo, Oscar. Muy bien. A ver, estamos acá en la composición de funciones, ¿no? Vamos a ver nosotros justamente la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta número 9, ¿ya? Vamos a ver la 9. ¿Cómo resolver este caso, no? Ajá. Problema número 9 para la composición. Fíjate bien lo que vamos a hacer, ¿ya? Primero, el caso 1, rapidito, cuando F y G están como CPO. ¿Ya qué vas a hacer acá? Mira, problema 9, por ejemplo. Acá lo vamos a hacer ya en el ejemplo, ¿no? Fíjate, acá. F menos 2, 3, 0, 2, 3, 8, 5, 6. Acá G menos 3, 3, 0, 3, 8, 9 y acá menos 2, 0. Nos piden FOC. Nos piden FOC. La composición de funciones sabiendo que F y G están expresadas como conjunto de pares ordenados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, fíjate. Atención. Lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Que las segundas de G sean primeras en F. Segundas de G, o sea, las del rango de G, se intersequen con el dominio. Veamos. Segunda de G es primera en F. Sí. Entonces, un par ordenado de FOC sería menos 3,8. Primera de G con segunda de F. ¿Ya? Repito, segunda de G es primera en F. Sí. Entonces, con la primera de G y la segunda de F, forma un par de FOC. Otro. Segunda de G es primera en F. Sí. Entonces, con sus primera de G y la segunda de F forma otro par. Sería 0,8. ¿Qué más? Segunda de G es primera en F. No. Descartado. Él ya no. Segunda de G es primera en F. Sí, acá está, miren. Segunda de G, el 0 es una primera en F. Sí. Entonces, hago mi flechita. Primera de G, segunda de F. Ya tengo otro par. Ten presente que las primeras de FOC están contenidas en las primeras de G. Y las segundas de FOC están contenidas en las segundas de F. ¿Estamos? Ok. Ese es el caso 1, cuando están expresadas como CPO. Otra manera de hacer este caso sería usar gráficas, ¿no? Usar diagramas sagital. También se podría con diagrama sagital, ¿no? O sea, así, ¿no? Otros lo hacen así, ¿no? Que lo voy a poner en borrador, si gustas las notas, sería así, ¿no? Mira, acá. Otra forma para este caso. Mira. Primero, ¿quién va? Si quiero hallar FOC, primero G. Acuérdate, G es tu inicial, F tu secundaria. GF. Primero G.
con los diagramas de Venn. G, menos 3, 3. Ahí está. 0, 3. Ahí está. 8, 9. Menos 2, 0. Hemos graficado sagitalmente a G. Ahora F. Vamos a F. F dice menos 2, 3. Menos 2. 0, 2. 3, 8. 5, 6. ¿Quién formará FOC? FOC. Los que partieron de aquí y llegaron hasta el final. Desde la partida de G hasta la llegada de F, pero pasaron por este puente. Menos 3, 8. 0, 8. Menos 2, 2. Partieron desde la partida de G y llegaron hasta la conjunto de llegada de F. Lo mismo parece. ¿No? Claro, acá está, miren. Otro. Otro. ¿Te das cuenta? Así también lo pueden hacer, ¿eh? Con diagramas de Venn. Cualquiera de los dos. Profe, caso 2. Entonces ya está la número 9, ¿no? ¿Cuál es la 9? La clave sería ¿cuál? Ahí lo tienen. ¿Cuál sería la clave en la 9? La C, creo. A ver, un ratito. No, la C no es. La D, ¿no es cierto? La D. La D sale, ¿no es cierto? La 9 sale la D, como dice Javier, como dice también Diosdado. Muy bien. Ah, no, eso me está diciendo la 10, ¿no? La 9. Marco Minaya y también Elizabeth. Así es. La 9 sale la D. Correcto. Muy bien. Ahora nos vamos a... Y si están con sus reglas, ¿qué hago? Ah, el caso 2 es cuando las funciones están con sus reglas. F y G están con sus reglas de correspondencia expresadas. Ya. ¿Qué vas a hacer acá? Si están expresadas con sus reglas, simplemente hace lo siguiente. Usar la definición tal cual. A ver, problema 10. Este es F. Acá está su dominio. Y la otra G. De 1 a 4, ¿no? Ya, ahí está F, ahí está G en la 10. Me piden FOC. Primero hay el dominio. ¿Cuál es el dominio de la composición F compuesta con G? A ver, vamos a ver, varios han dicho la D, ¿eh? Diosdado, Jan, Roger, Sandra, Alonso. A las 11:19, ¿no? La 10, mira. Dominio de FOC. ¿Cuál sería? Ya. Definición, ¿no? Los X tal que X pertenece al dominio de G y G de X pertenece al dominio de F. Así es. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el dominio de G? Acá está explícitamente dado. G de X. ¿Quién representa G de X? Su regla, ¿no? 5 menos 3X. Pertenece al dominio de F, que sería de menos 3 a 2. Entonces hay que hallar X, ¿no? Son las X las que forman el dominio. Entonces,
Por un lado x varía de 1 a 4, por el otro hay que hallar x, destruyendo, ¿no? Acá se hace destrucción. Destruye, ¿no? Vamos a destruir. Ok, fíjate, destruye. ¿Cómo destruyo, profe? De afuera hacia adentro, ¿no? Quítale 5, menos 5 a todo. Primero el menos 5 y luego el menos 3. Quítale 5. Quítale 5. Por menos un tercio. De esos dos, ¿cuál es la intersección? De 1 a 8 tercios, ¿no? Ya tienes el dominio. De 1 a 8 tercios, ¿no? Ya tienes el dominio. Ah, pero nos piden el rango, ¿no? Bueno, hay que hallar la regla, ¿no? ¿Cuál es la regla? Cambio de variable, ¿no? F de g de x, esa es la regla, ¿no? F de x es f de g de x. ¿Está? Pero, ¿qué cosa es f de x? F de x es x cuadrado menos 2x más 3. Entonces, como f de x es x al cuadrado menos 2x más 3, yo quiero f de g de x. ¿Qué vas a hacer tú? En lugar de x, ponle g de x. En lugar de x, g de x. Eso es todo. G de x sería 5 menos 3x al cuadrado, ¿no? Menos 2 veces 5 menos 3x más 3. Ya he reemplazado en lugar de g de x, 5 menos 3x. Y ahora, ¿cuánto sería? 25 menos 30x más 9x cuadrado menos 10 más 6x más 3. Acá nos quedaría 9x al cuadrado menos 24x, ¿no? 28 menos 10, 18. Esta es la regla. Ajá. ¿No nos piden eso? No. Esta es la regla. De todas maneras, ahí la tenemos. Habría que completar cuadrados, ¿no? Para hallar el rango, ¿no? Claro. A ver, completamos cuadrados acá. Saco 9. 24 novenos equivale a 8 tercios. ¿Ya? Acá quedan más 2. O también puedes sacar el 18, ¿no? Como quieras. Y acá le sumas la mitad de él es 4 tercios al cuadrado, 16 novenos. Y le restas. ¿Quién es él? X menos 4 tercios al cuadrado por 9. Menos 16 novenos más 18 novenos sería 2 novenos. Por 9 sería más 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora construye. Esta es la regla de Fock de X. Esta es su regla. ¿Qué tienes que hacer? Construir, ¿no? Esto, repito, esto es Fock de X. Tengo que hacer construir. Primero le quitas 4 tercios, luego al cuadrado, luego más por 9 y luego más 2. ¿Ya? Ok, vamos a hacer eso, justamente. Veamos. Quítale 4 tercios, acá está el dominio. 1 menos 4 tercios es menos 1 tercio. 8 tercios menos 4 tercios es 4 tercios. Elevar al cuadrado.
entre un nega y un posi se pone 0 acá. Y acá el mayor de los cuadrados, 16 novenos. Ahora, jovencitos, por 9. Acá. Por 9 sería acá 16. Súmale 2. Acá nos quedaría así, ¿no? 18. De 2 a 18. Así es. Entonces ya tengo el rango. El rango de la composición sería desde 2 hasta 18. ¿Ya? Operativo, ¿no? ¿Cuánto salió? La D, que fue lo que dijo la mayoría. Excelente. Esa es una pregunta tipo admisión, ¿no? Sí, operativa, profe, ¿eh? Caso 3. ¿Y si una está con su regla y la otra está como CPO? Allá, vamos a ver, ¿no? Si una está con su regla de correspondencia y la otra como CPO. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Préstame la tinta blanca. Siempre acá. Ya. A ver, veamos. Esa está en la 11, ¿no? Claro. Este sería el caso 1, 2, 3. Caso 3. Por ejemplo. Sí. Mira, caso 3. Cuando acá, por ejemplo, ¿no? F está con su regla. Y G está como conjunto de pares ordenados. ¿Ya? ¿Qué haríamos en ese caso? Uy, 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 cuidado, perdón. Cuidado, profe. Me emocioné. Pateado este pequeño trípode de la luz. Cuidado. A ver, veamos. Ya. En la pregunta número 11, una está con su regla y la otra está como CPO. ¿Qué hacemos en ese caso? Allá. Esto es parecido justamente al caso número 1. ¿Ya? Tú vas a hacer esto. Primero, intersecar segundas de G con el dominio de F. Y número 2, luego de haber hecho eso, ¿qué van a hacer? Formar los pares de Fock, así. Acá va una primera de G. Y acá F evaluado en G evaluado en una primera de G. ¿No? Ajá. Yo sé que G en una primera me va a salir esto una segunda de G. G está como CPO, pues. Y F en una segunda lo vas a evaluar según la regla de F. Porque F está con su regla de correspondencia. ¿Ya? Bien, ese es el caso 3. Vamos a verlo entonces. Veamos. Algunos ya han hecho la 11, me sorprende, porque es una pregunta fuerte. ¿Ah? Esa 11 es tipo práctica de CEPRE. ¿Ah? Sí, profe. ¿Ah? Oye, ¿cómo hago la 11, profe? Algunos ya lo han hecho, muy bien. ¿Ah? Jan Jairo, Juan José, Roger, Diosdado, wow. ¿No? Qué bravos, ¿ah? Ya, vamos a la 11. Dice así. F de X igual a la raíz cuadrada de X menos 1. ¿Ya? Ok. X es mayor o igual a 1. ¿Cuál es G? G es este conjunto de pares ordenados.
2, punto y coma, menos 5, 0, punto y coma 1, menos 4, punto y coma 6, 8, punto y coma, menos 3. Y acá, menos 7, punto y coma 10. ¿Ya? Hallar Fock. Presente la suma de los cuadrados de los elementos del rango de Fock. Ya, mira. Profe, ¿qué tengo que hacer? Intersecar las segundas de G con el dominio de F. ¿Cuáles son las segundas de G? Acá están. A ver. ¿Hay intersección? Segundas de G con el dominio de F. Menos 5 está acá. ¿De 1 al infinito? No. 1 está acá. Ah, tú sí. 6 está acá. Tú sí. Menos 3 está acá. No. 10 está acá. 10 mayor que 1. Sí. Entonces me quedo con estas primeras. Con estas. Ok, profe. Entonces decimos así. Eso es primero, ¿no? Segundo. Formo Fock. Acá va una primera de G. Primera de G. ¿Como cuál? Como el 0. Como el menos 4. Y también como el menos 7. Acá que va F de G de 0. Acá F de G de menos 4. Y acá F de G de menos 7. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a evaluar eso, jovencitos. ¿Cuánto es G de 0? ¿Por qué 0, menos 4 y menos 7? Porque esas son 0, menos 4 y menos 7 son primeras de G, cuyas segundas están en el dominio de F. Primera condición. Claro. ¿Cuánto es G de 0? Su segunda, 1. ¿Cuánto es G de menos 4? Su segunda, 6. ¿Cuánto es G de menos 7? Su segunda, 10. ¿Cuánto es F de 1? Regla de correspondencia. F de 1, regla de correspondencia. Raíz cuadrada de 1 menos 1. ¿Cuánto es F de 6? Regla de correspondencia. Raíz cuadrada de 6 menos 1. ¿Cuánto es F de 10? Regla de correspondencia. Raíz cuadrada de 10 menos 1. Ya está. O sea, acá me está saliendo 0, raíz de 0 es 0, acá es raíz de 5, y acá es raíz de 9, que es 3. ¿Qué te pide? La suma de los cuadrados de su rango, ¿no? La suma de los cuadrados del elemento del rango. Entonces ya con eso tú puedes dar respuesta. Sería 0 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. 14. El caso 4, si la función es seccionada, tiene varias reglas, es el caso 2 que hemos visto, pero aplicado varias veces. Ok. A ver, ahora, profesor, propiedades. Vamos a ver las propiedades. ¿Qué propiedades tiene la composición de funciones? Propiedades, rápidamente, para poder hacer la 12, ¿no? Mira, propiedades. ¿Ya? Primero, la composición no es igual a GOF. No es una operación conmutativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? La composición no es una operación conmutativa. Asociativa, sí es, eso sí. Asociativa, sí. Conmutativa, no. Sí, también, Javier, el dominio. Claro, también. El dominio de Fock, usando la definición, tú puedes hallar cualquier dominio, Javier. Si no, lo que yo te explico acá es una manera más práctica, ¿no? Para el examen, ¿no? Algo más breve, porque también a veces cuando recurrimos a la definición o al dominio, el proceso se complica, ¿no? Siempre en ingeniería
Buscamos lo práctico, ¿no? La practicidad. Por eso yo le doy caso 1, caso 2, caso 3, les explico de esa manera para que sea más rápido. Pero tú puedes hallarlo con la definición en cualquier caso. No te preocupes, Javier, en cualquier caso. Bien, la composición es asociativa, conmutativa no es, distributiva, a derecha. Esto se distribuye, ¿no? A derecha, a derecha, a derecha. Igual en multiplicación. Ajá, esto es fo por go. En multiplicación también se distribuye. A derecha, no a izquierda. ¿Ah? Ok, a derecha, profe. Ya. A izquierda no vayas a hacer esto, ¿no? H compuesta con F más G. Allá, H compuesta con F más H compuesta. A izquierda, no, cuidado, son diferentes. La composición se distribuye respecto a adición a derecha. La composición se distribuye respecto a multiplicación a derecha. ¿Ya? A izquierda, no necesariamente. ¿Ya? Muy bien. C. Si el dominio de F y el de G son iguales a los reales, entonces la composición tendrá como dominio los reales. Pregunta examen de admisión. Profesor, todo se demuestra con definición, dominio maximal. Es más, esta propiedad 6, si los dominios son iguales a R, la suma, la resta, el producto y la composición tienen el mismo dominio. El cociente no necesariamente. La suma, la resta, el producto y la composición de dos funciones f y g que tienen el mismo dominio igual a los reales, entonces tendrán como dominio todos los reales. O sea, esto se cubre también para la suma, para la resta y para el producto. Exacto, exactamente. Por ejemplo, acá en la pregunta 12, ¿qué nos dice la primera? A ver, la primera que dice, H compuesta con F más G es igual a H compuesta con F más H compuesta con G. Seno de X cuadrado más X es igual al seno de X cuadrado más el seno de X. ¿Estará bien eso? No, esto es falso, son diferentes. Este sería un contraejemplo para la primera. La primera es falsa. Acá está. Acá vamos a decir, la primera falsa. Acá le pones contraejemplo. Ahí está el contraejemplo. Ya, ahí está el contraejemplo. ¿Listo? Muy bien. Segunda, ¿qué dice la segunda? A ver, en la segunda dice lo siguiente. Recuerda que la propiedad es a derecha, no a izquierda. A derecha es. Si el dominio de F es igual al dominio de G, entonces el dominio de Fock es igual a R. Claro, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el dominio de Fock, no? Por teoría, mira el dominio de Fock. ¿Cuál es? Los X que pertenecen al dominio de G, cuyos G de X pertenecen al dominio de F. Pero ¿cuál es el dominio de G? ¿Cuál es el dominio de G? El dominio de G por dato es los reales. Y el dominio de F también es los reales por dato. Reales, reales. Profe, ¿esto a quién define? Los X tal que X pertenece a los reales y G de X pertenece a R. Mira, esto se ha convertido a esto, con el dato de que el dominio de F y de G son todos los reales. Se ha convertido a esto. ¿Esto qué es? Esto es el dominio maximal de G. ¿Y cuál es el dominio maximal de G? Todos los reales por dato del problema. O sea, se ha combinado la definición de composición con la definición de dominio maximal de una función. Y ya sale. Muy bien. Entonces la primera es falsa, la segunda es verdadera y la tercera es verdadera
por asociatividad. Por asociatividad. La composición de funciones es asociativa. No se olviden que en todos estos casos estamos considerando si existen, ¿no? Asterisco, 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 asterisco. Asterisco significa si existen dichas funciones, dicha composición, dicha operación. Ajá, ok. Muy bien, ya tenemos la clave de la 12, sería falso, verdadero, verdadero, alternativa C. Examen de admisión del 2013. Qué bonita, ¿no? Sí importa, Javier, sí importa por supuesto que importa la regla. Por eso estoy poniendo acá esto. Es en forma general. Los X que pertenecen a reales y G de X pertenecen a los reales. Eso define al dominio maximal de G. Acá está, mira. Acá aparece la regla de G, que no te están exponiendo un caso particular, no. Esto es en general, para cualquier caso. ¿Ya? Que el dominio de F y el dominio de G sean iguales a los reales. Esa es la premisa. Muy bien. Profe, ¿y qué es una función par? Por favor, explíqueme. Función par y función impar. Y con eso terminamos. Así es. Funciones especiales. 11:40. Nos quedan 10 minutos porque ahí les toman su quiz. Miren, ¿qué es una función par? Funciones especiales está la par, la impar, la inyectiva, la sobreyectiva, la biyectiva. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy día solamente la par impar. Ah, ya. ¿Qué es una función par? Para cada X del dominio que se cumple, para cada X del dominio, en este caso, sería ¿qué? F de menos X igual a F de X. Esa es una función par. ¿Estamos de acuerdo? No, eso está mal, Diosdado. El dominio de Fock, por definición, esta es la definición. No podemos ir nunca en contra de una definición. Así se define el dominio de la composición. Ajá. Lo que tú me dices es solamente rango, interacción, dominio, no. No. El dominio de Fock lo forman los X del dominio de G, cuyos G de X están en el dominio de F, tal cual está acá. Bien, función par. Para cada X del dominio, F de menos X es igual a F de X. ¿Esto qué significa? Consecuencias. Consecuencias. El dominio es un conjunto simétrico. Es un conjunto numérico simétrico. ¿Qué significa CNC? Conjunto numérico simétrico. Eso significa que para cada X del dominio de F, menos X también está. ¿Qué conjuntos son simétricos? ¿Qué conjuntos podrían ser el dominio de una función par? Los reales, los enteros, los racionales, el intervalo de menos 4 a 4 cerrado en ambos extremos o abierto en ambos extremos, por ejemplo. ¿Ya? Profe, 2. Obviamente, f de menos x igual a f de x. Y la tercera consecuencia sería la gráfica de una función par. La gráfica es simétrica respecto al eje Y. La gráfica es simétrica respecto al eje Y. Al eje vertical, al eje de las ordenadas, ¿no es cierto? Ajá, muy bien. Ese es para la función par, ¿no es cierto? En cambio, la función impar, ¿qué cumple la función impar? Fíjate. Función impar, ya vamos a acabar, tranquilitos. Para cada X que pertenece al dominio, f de menos X igual a menos f de X. Consecuencias. Primero, el dominio de la función
es un conjunto numérico simétrico. 2. F de menos X, F minúscula, ¿no? No, pero igual. F de menos X igual a menos F de X. 3. La gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen. Al origen. ¿Ya? Al origen. ¿Ok? Ok, profe. Ejemplo de funciones pares. Ejemplo de funciones pares. Función par, la función constante, la función y igual a x cuadrado, la función valor absoluto de x, la función f de x igual a 0, el eje x, la función coseno, la función secante. Ejemplo de funciones impares, la función seno de x, la función lineal, la identidad, por ejemplo. ¿No? Ajá, la función cosecante. Ejemplo de funciones impares. Ah, mira, ve, la función raíz cúbica de x, la función x al cubo, funciones impares. Función signo también, función impar, correcto. Veamos un ejemplo acá, mira, lo vamos a ubicar por acá. Mira la número 13, que dice la 13, la primera. Dice, esa función es par, a ver, what do you say? ¿Qué dices? Eso no es par, ayúdame. X entre la raíz cuarta de 9 más X menos la raíz cuarta de 9 menos X. Esa función es par. ¿Tú qué dices? Sí existe, Javier, sí existe. El eje X, par y impar a la vez. Respondí tu pregunta. Profe, ¿esa función es par? A ver, veamos, ¿cuál es el dominio? Al ojo, mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, ¿no? De ahí vamos a hallarlo. Dominio maximal, ¿no? Y acá me sale que X es mayor o igual que menos 9 y menor o igual que 9. Pero no te olvides que todo este gordo, vamos a llamarle D minúscula, todo ese gordo, ¿cómo es? Diferente de 0. Si el denominador es diferente de 0, X no puede ser 0, puedes comprobarlo. Ah, ellos son diferentes, por lo tanto X es diferente de 0. ¿Cuál sería el dominio entonces? De menos 9 a 0, unión de 0 a 9. ¿Es o no es un conjunto numérico simétrico? Sí. ¿Es un conjunto numérico simétrico? Claro que sí. Los negativos, acá están todos sus positivos. Cumple, ¿no? Cumple la teoría de dominio simétrico, ¿no? Que era dominio simétrico, que para cada x del dominio, menos x también estaba. Exacto. Acá está menos 8, acá está 8. Acá está menos 7, acá está 7. Acá está 9, acá está menos 9. Cada elemento tiene su opuesto en el mismo conjunto dominio. Muy bien. Ahora, ¿cómo es f de menos x? Ajá, a eso vamos. ¿Cómo es f de menos x? En lugar de x, ponle menos x. Cambio de variable, composición de funciones. En lugar de x, ponle menos x. ¿Qué nos va a salir acá? Mira. Factoriza el menos abajo. Acá queda menos por menos más. Raíz cuarta de 9 más x. Acá raíz cuarta de 9 menos x. Menos entre menos sale más. ¿Y eso qué cosa es? Esto sería f de menos x. ¿Quién es él? F de x. ¿Sí o no? ¿Eso no es par? Sí es par. La primera es verdadera. F es par porque cumple esto para un dominio simétrico, ¿no? Obvio, ¿no? Claro.
Ahora, la segunda, ¿qué dice? En la 13, la segunda dice, esa función es impar. A ver, al ojo, el dominio de esa función es todos los reales. Y los reales es un conjunto simétrico. Ahora, ¿quién es f de menos x? En lugar de x le pones menos x. Mira lo que te va a salir. Menos x al cuadrado más 4 por menos x más 4 menos la raíz de, acá menos x al cuadrado menos 4 por menos x más 4. Qué bonito. Ya está. ¿Cuánto sale acá? X cuadrado menos 4x más 4 menos acá x cuadrado más 4x más 4. Acá puedes poner valor absoluto de x menos 2. ¿Eh? Acá valor absoluto de x más 2 también. ¿No? Sacas el menos y apareció lo que tú querías. Ahorita ya terminamos, ahorita terminamos. Falta poquito. ¿Quién es este monstruo? F de x. F de menos x es igual a menos f de x, por lo tanto f es una función impar. Dominio simétrico, cumple esto. F es impar. ¿Ya? Ya está, profesor. Así que la primera es verdadera, la segunda es verdadera. ¿Y la tercera qué dicen ustedes? En la tercera, ¿qué marcaron? ¿Qué marcaron en la tercera, jovencitos de la 13? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? La clave sería avión. La 13, la clave sería avioncito. Avioncito, ¿ya? 13, avioncito. Correcto. Muy bien. Recuerda, ojo, ten presente, por ahí si tienes alguna duda, ojo, el signo de X, esto toma 3 valores. Vale 1 cuando X es posi, vale 0 cuando X es 0 y menos 1 cuando X es negativo. ¿Ya? Ojo, hay que tener en cuenta esto para el signo. Esa función es impar, así es. En la primera de la 14, ¿qué dice? La primera de la 14, a ver, acá ya terminamos. Mira, esa función es impar en los reales, eso es verdadero, es la misma que está acá. Es la misma que está acá. Solo que está con 1 en vez de 2, ¿no? Claro, es impar, verdadero, puedes comprobarlo. Dominio de todos los reales, es simétrico. F de menos x es menos f de x. Correcto, profe. El valor absoluto se absorbe el signo. La segunda, G es impar en los reales, también, ¿no? Esa también es correcta. A ver, vamos a ver. ¿Sería impar? A ver, vamos a ver. Creo que no, ¿ah? A ver. ¿Quién es G de menos x? El dominio es simétrico, está bien, en los reales, pero eso no es suficiente. Mira, no es. ¿Esto qué es? Es diferente de g de x y diferente de menos g de x. Esta función no es ni par ni es impar, ninguna de las dos. La segunda, falsa. Y la tercera, ¿existe alguna función que sea par e impar a la vez? Sí, la función nula. O también el origen verdadero. Basta tomar el origen, esta función, mira, cuya gráfica es el origen. 0, punto y coma 0. ¿Ya? Entonces sería verdadero, falso, verdadero. La 14 sale barquito. ¿Ya? 14, barquito. ¿Ya? Veamos. Y la 15, ¿cómo sería? A ver, la composición de una par con una impar es una función par. La composición de una par con una impar es una función par. Examen de admisión. Bueno, acá, como no me habla nada de dominios, yo voy a asumir que existe la composición. Entonces sería FOC de menos X. ¿Qué me sale? Asumiendo que existe. Asumo su existencia. Ya sabemos que la existencia es rango de G, intersección dominio de F tiene que ser diferente vacío. Asumiendo eso, yo digo,
Esto sería f de g de menos x. Pero como a ver, par con impar, ¿no? Par con impar, dice, ¿no? Par con impar. G es Profe, impar, cámara. sale el menos. ¿Ya? Y ahora, como f es, estamos contra el tiempo ya, por favor, si vamos a acabar ahorita. Ahora, como f es par, absorbe el signo. Eso sería fog de x. Ya está. Entonces, fog es par, ¿no es cierto? Par con Profesor, impar, la ¿qué me sale? cámara. Par. Dos, la composición de funciones impares es una función impar. La composición de dos funciones impares es una función impar. A ver, la composición de impares es impar, claro, ¿no? Asumiendo su existencia, asume, así es la OCAD, cuando no te dicen nada hay que asumir nomás. No vayas a marcar falso, falso, falso porque no existen, no. No es el estilo de OCAD. Como G es impar, sale el menos. Y acá, como F es impar, sale el menos. Esto sería menos fog de X. Ajá. Por lo tanto, la composición de impares es impar. Verdadero. ¿Ah? La primera era par con impar sale par. Verdadero. Y la tercera, el producto de... la suma de dos pares es una función par. ¿Tú qué dirías ahí? A ver. A ver acá. La suma de dos funciones pares es una función par, eso es verdadero, ¿no? Porque la suma, la resta, el producto, el cociente, la composición, el max, el min de dos funciones pares, siempre sale par. Ahí no hay ningún problema. Creo que acá en la primera me he equivocado un ratito. La segunda dice el producto, no dice composición. Uy, yo leí composición. En la segunda es el producto, ¿no? Claro, es el producto, no es la composición. Ah, ahí va a cambiar. Mira, yo he puesto composición. Si fuera composición de impares sale impar, eso es verdadero. Pero en la segunda no te decían composición, te decían producto. Ah, entonces va a ser falso, ¿no? Claro. El producto de dos impares es una función impar, falso. Contraejemplo, la función identidad. Por la función identidad sale x cuadrado. Impar por impar, ¿y qué me salió? Par. Ese sería un contraejemplo. Así que la segunda era falso. Ya, yo había leído composición, por eso marqué verdadero. Composición de impares. No, es producto de impares. La clave sería avión. Verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Muy bien. Allí su tutor les va a tomar su quiz. ¿Ya? Allí lo dejamos, jovencitos. ¿Ya? Acá lo voy a graficar, ¿ya? Jan Jairo está que pregunta lo que estamos a tiempo. Bueno, ya me han hecho tantas preguntas. Ya, a ver, voy a ponerlo por acá, ¿ya? Para que lo vean ahí. Por eso conéctense temprano, por favor, jóvenes. ¿Ah? Unos se han conectado tarde también. ¿Te lo doy? Sí, ¿no? No. Hay que lo vean, no, en el pizarro no. Mira acá. Ya, chicos, vamos entrando. Y le damos inicio, ¿ya? DNI, apellido y nombre, ¿ya? Tal cual está ahí que les envío en el ejemplo. Iniciamos, gente.
Los que ya acabaron, vamos encuestando al profesor, ¿sí? De álgebra. Si Alonso ya está enviado. Sí,